discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Dije, amados hermanos, que hoy haremos una pequeña pausa en la exposición de Apocalipsis. Vamos en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 14. De hoy en 8 va a sonar la séptima trompeta, que es el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis. Pero hoy haremos una pausa y veremos un comentario que el escritor bíblico hace al mejor sermón que fue predicado en toda la historia. ¿Cuál es? El Sermón de la Montaña. Es el sermón que ha sido más comentado, que ha sido más analizado, que ha sido quizá más predicado. Y cuando el Señor termina ese sermón, el escritor bíblico hace un comentario a ese sermón. Hoy vamos a ver ese comentario. Ya llegará el momento en que el Señor nos conceda exponer para ustedes el sermón de la montaña. Este sermón que voy a predicar hoy, lo prediqué por primera vez en el año 2014 en el seminario, con mucho temor y temblor. Después lo prediqué por segunda vez en el año 2015 en la iglesia de Santa Lucía. Y luego lo prediqué por tercera vez en el año 2017 en la iglesia de Torrefuerte. Así que esta es la cuarta vez que lo voy a exponer para ustedes en el año 2025, para la iglesia Américas. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, los versículos 28 y 29. Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Antiguamente, uno decía, está en la página tal, y todo el mundo buscaba la página y ahí estaba. Pero luego vinieron versiones, muchas versiones de la Biblia. Uno no podía decir la página. Y hoy por hoy, pues aparte de las versiones, tenemos las Biblias electrónicas. Entonces, ya no puede uno decir la página. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El escritor bíblico hace este comentario cuando el Señor Jesús termina su sermón en la montaña. Hermanos, Mateo fue escrito principalmente para los judíos. Su intención es mostrar al Mesías. Su intención al escribirse el Evangelio es mostrarle a los judíos que Cristo o que el Señor Jesucristo es el Mesías. Era mostrar a Cristo como el Rey de los judíos. Así que el tema principal del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos, siendo el Señor Jesús el Rey de ese reino. Esa es la intención al escribir el Evangelio de Mateo. Ahora, todo rey tiene su heraldo. Al rey le antecede un heraldo, quien anuncia al rey, es un precursor del rey. En Mateo capítulo 3, el versículo 2, leemos estas palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso lo dijo quién? El precursor del rey, Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando el heraldo es encarcelado, viene alguien detrás de él, exactamente con el mismo mensaje. Pasamos la hoja y leemos Mateo 4:17 y esto es lo que leemos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente el mismo mensaje. El heraldo del rey predica ese mensaje continuamente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego viene el rey y comienza su ministerio exactamente
con las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, el carpintero continúa con su mensaje y al subir al monte inicia un sermón que se constituye o se configura como la constitución del reino de los cielos. El sermón de la montaña se conoce como la constitución o la institución o la afirmación de lo que sería el reino de los cielos. El sermón de la montaña contiene absolutamente todo lo que se requiere para la vida cristiana. ¿Quieres ser un buen cristiano? ¿Quieres vivir la vida cristiana? Deberías estudiar el sermón del monte, porque allí está todo. Si vives el sermón del monte, pues eres perfecto y yo debería bajarme de acá y que tú prediques. Si hay alguien aquí que ha sido capaz de vivir todo el sermón del monte, ese debe ser el pastor. ¿Hay alguien? Bueno, yo les tengo noticias. Yo tampoco soy capaz de vivir el sermón. Por lo tanto, soy un pastor que surge de debilidad, de pura gracia, como cantábamos, por la gracia del Señor. Ahora bien, amados hermanos, en el capítulo 5 el sermón del monte está contenido en el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Todos esos 3 capítulos son el sermón del monte. En el capítulo 5, el Señor inicia su sermón hablando de las bienaventuranzas, del carácter del cristiano. Y luego menciona 2 metáforas. Quizá son las 2 alusiones más extraordinarias que el Señor puede hacer acerca de un creyente. Las metáforas son la sal y la luz. Ellas hablan sobre la influencia para bien del cristiano en el mundo, si vive con ese carácter cristiano. Es decir, el cristiano será sal y luz del mundo si vive de acuerdo al carácter que el Señor ha esgrimido en las bienaventuranzas. Seguidamente, el Señor hace una descripción de la justicia del reino que excede a la justicia de los fariseos. Es decir, que el cristiano debe vivir por encima de la justicia del sistema en el que se mueve en su tiempo, el sistema religioso, el sistema humanista, el sistema legalista, el sistema moralista, etc. El cristiano está por encima, su justicia debería exceder cualquier justicia que se esgrima sobre la faz de la tierra. Cristo afirma que todo cristiano debe vivir en esa justicia. Es una justicia superior, o de lo contrario, no es contado, escuchen bien, no es contado como ciudadano del reino. Esto es un desafío tremendo. Esta justicia del reino de Dios es ilimitada. No se reduce solamente a cumplir normas de manera externa. Alguien aquí podría resultar ser un cristiano externo, un cristiano cosmético, tener una religión, estar acostumbrado a venir a la iglesia y hacerlo como a manera social, porque le hace falta. Si no viene a la iglesia ese día, como que le hace falta algo. Pero eso podría ser mera religión o tener un cristianismo meramente intelectual, pero no ser un cristiano de corazón. Ya vamos a ver que el Sermón del Monte ataca en lo profundo del ser. Es decir, se dirige a lo profundo del ser. Dije que el reino de los cielos no se reduce meramente a normas externas, sino que debe penetrar en lo más íntimo del ser. Es entrañable, de las entrañas. Es decir, la justicia del reino de Dios es un tema del corazón. Es un tema del ser. Corazón, mente, motivaciones, intenciones. Así, el Señor nos provee 6 ilustraciones de lo que esto significa. Y esas ilustraciones van a comenzar con esto. Oísteis que fue dicho. Y el Señor dice, pero yo os digo.
Son 6 ilustraciones que el Señor utiliza en su sermón para ampliar este tema del ser. En el capítulo 6, nuestro Señor va a continuar con el tema de la justicia, pero el énfasis cambia. Mientras que en el capítulo 5, el Señor enfatiza el ser, bondad, pureza, honestidad y amor. En el capítulo 6, el énfasis es hacer las cosas justas, es decir, el énfasis es el hacer, la praxis, la práctica. De hecho, comienza diciendo el capítulo 6, guardaos de hacer vuestra propia justicia. Así, en este capítulo la justicia está ligada a la práctica. Y el Señor, como lo hizo en el capítulo 5, en el capítulo 6 va a utilizar 3 ejemplos de esa práctica. Uno es la práctica de las buenas obras, de la caridad, de la limosna, que debe ser sin hipocresía. El otro es la práctica de la oración, es decir, de la vida piadosa, y el otro es la práctica del ayuno. Y todos, en esos 3 ejemplos, lo que el Señor va a atacar es la hipocresía. Es decir, el Señor busca cristianos auténticos, no cristianos cosméticos. Él, en otra escritura, ha dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La búsqueda del reino de Dios y su justicia, antes que la búsqueda de la riqueza y las cosas materiales, es lo que está enfocado en el capítulo 6. Ahora bien, en el capítulo 7, el Señor direcciona su sermón, es como un sermón de 3 puntos, direcciona su sermón a la práctica de la justicia en cuanto a la relación con los demás. Mientras que los 2 primeros capítulos tienen que ver con la relación del creyente con Dios, este último tiene que ver con la relación del cristiano con los demás seres humanos. Y hacia el final del capítulo 7, Cristo enfatiza las relaciones nuevamente con Dios. Ahora bien, hemos dicho que el tema del sermón es la constitución del reino. O podemos plantearlo de esta manera: el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cómo comenzó el Señor a predicar? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba su precursor? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Permítame, amados hermanos, para darle gracia a los oyentes que lleguen por primera vez a este sermón, hacer un pequeño resumen. El Señor, habiendo descrito en orden lógico el evangelio del reino, va a hablarnos del carácter del cristiano en el capítulo 5, los versículos 1 al 12. Luego, de los versículos 13 al 16, nos va a hablar de la influencia que tiene el cristiano si vive acorde con ese carácter. La influencia que tiene el cristiano en el mundo. En los versículos 17 al 48 nos habla de la justicia del reino que vive ese creyente. Y en los versículos 1 al 18 del capítulo 6 nos habla de la piedad del reino de Dios. Luego, los versículos 19 al 34 del 6 nos habla de la ambición del cristiano. Y en el capítulo 7, los versículos 1 al 12, nos habla de las relaciones con el prójimo. Los versículos 13 al 27, el Señor habla de las relaciones del ciudadano del reino con el rey. Así, en los versículos 13 al 14, se describe esta relación con Cristo con 2 metáforas. El cristiano entra por una puerta y transita un camino. Hay 2 requerimientos: entrar por la puerta estrecha y transitar por la senda angosta. Así pues, el verdadero discípulo aceptará las demandas del señorío de Cristo. En los versículos 15 al 20, el Señor nos advierte que hay falsos caminos, hay falsas puertas,
falsos maestros, falsos profetas. Y estos, para poder llevar a cabo sus engaños, se disfrazan con apariencia de piedad. Les dije hace un momento que si alguien quiere entender todo el cristianismo, solo debería dedicarse a estudiar el Sermón del Monte y entenderá cómo se vive la vida cristiana. ¿Y qué es ser cristiano? Y cómo cuidarse en la vida cristiana. Así que estos se disfrazan con apariencia de piedad. Se nos muestra que los engañadores siempre proyectarán una imagen confiable. Ellos son bonitos. Los falsos hablan bonito, adulan a las personas, tienen uñas bonitas, dentadura bonita, cara bonita, vestido bonito, y llegan a usted con una apariencia de piedad. Y lo adulan, y si la persona no está estudiando bien el Sermón del Monte, pues cae. No está estudiando las Escrituras. Pero es un falso carácter de los pretendidos profetas. Ellos llegan con apariencia de piedad, pero es un falso carácter. Leemos que estos falsos profetas no pueden dar buenos frutos, y ahí está el secreto, y eso lo enseña el sermón. ¿Cómo tú conoces a un pretendido profeta? Bueno, por sus frutos, dice los versículos 21 al 23. Encontramos el trágico final de los que no se relacionan bien con el Rey del reino. Ellos pensaban que por tan solo llamarle Señor, Señor, tenían asegurada la salvación y un lugar en el reino. Pero no es así, son falsos. Solo el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Y luego los versículos 24 al 27 nos habla del destino final y eterno, tanto de los que recibieron a Cristo como de los que lo rechazaron. En cuanto a los primeros, la ira de Dios cayó sobre Cristo y pudieron ser salvados y fueron redimidos. Pero en cuanto a los segundos, fueron eternamente condenados. Ahora bien, amados hermanos, el texto que hemos leído hoy nos muestra la naturaleza del predicador, la naturaleza de Cristo, de quien predicó ese sermón. Si esos versículos no estuvieran allí, el sermón es tan impactante y fue tan impactante que la gente se centraría mucho en el sermón, pero estos versículos buscan que nosotros nos centremos hoy en el predicador del sermón. Así que la pregunta principal no es ¿qué harán ustedes con esta enseñanza del Sermón del Monte? Sino que la pregunta principal en esos versículos es ¿quién es este maestro? ¿Quién es este maestro? Y esto, amados hermanos míos, es una razón suficiente y poderosa para titular esta predicación El Maestro del Sermón. El Maestro del Sermón. Permítanme, mis queridos hermanos, esgrimir para ustedes este sermón en 2 puntos. Nuestro primer punto lo encontramos en el versículo 28, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Así que nuestro punto será la reacción ante el maestro. La reacción ante el maestro y ante el sermón. Y nuestro segundo punto lo encontramos en el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El maestro, la razón de la reacción. Nuestro primer punto, la reacción ante el maestro, y nuestro segundo punto, el maestro, la razón de la reacción. Voy despacio porque sé que están tomando nota. Abordemos entonces, amados míos, con tranquilidad nuestro primer punto. La reacción ante el maestro. Dice nuestro texto: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, amados hermanos, cuando el Señor completó su discurso, significa que no quedó nada fuera, que el Señor completó su discurso, que Él terminó, que Él enseñó completamente todo lo que debería y debe contener una vida o un ciudadano del reino de los cielos. Nada quedó fuera. Él se aseguró de decir lo que tenía que decir. Dice nuestro versículo que las palabras del Señor tuvieron un impacto en la gente. Esto no deja por fuera al escritor. Quien escribe, el escritor bíblico, también seguramente fue impactado. Así leemos. La gente se admiraba, dice el texto. La gente se admiraba. Amados hermanos, esta palabra en griego, que es eklexo, literalmente se define como golpear con asombro. Es decir, la palabra los golpeó asombrosamente. Cuando analicemos lo que el Señor decía, vamos rápidamente a comprender por qué. Es decir, ellos estaban intensamente asombrados, que es distinto a leerlo en español, se admiraban de su doctrina. Es como algo simple, pero en el griego dice, ellos quedaron intensamente asombrados. Eclexos o eplexos es estar sumamente perturbado en la mente. Es decir, el impacto de las palabras del Señor fue tan fuerte que ellos quedaron perturbados no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Interprétenme, por favor. Quedaron largo tiempo en silencio y como con la boca abierta. Estar atónico, quedaron atónitos. Estar intensamente maravillados. Pues todo eso significa la palabra en griego. Ellos quedaron literalmente boquiabiertos. La idea de esta palabra es que quedaron sacados fuera de sí por la impresión. Eso es lo que dice en griego. Quedaron sacados fuera de sí por la impresión. No sé si algunos de ustedes habrán tenido algunas experiencias en la vida donde uno queda más o menos así. La experiencia más fuerte que yo he tenido es ver el cadáver de mi hija. Eso fue en el año 1997. 5 minutos antes la había visto viva. 5 minutos después, yo corro hacia la esquina y mi hija está muerta. Yo quedé sacado fuera. Esa es quizá la experiencia más fuerte que yo podría contarles. Pero algunos de ustedes tendrán experiencias donde quedaron sacados fuera de sí. ¿Se entiende lo que dice el texto? ¿Se entiende el impacto de las palabras del Señor? No es como nosotros lo leemos en español, no, hermanos. La intención mía al decirles esto es procurar al máximo ampliarles, pero sé que soy tan débil, soy un predicador tan pobre que no soy capaz de convertir un zancudo, pero tengo la confianza de que el Espíritu Santo está aquí. Y Él sí está obrando en este momento en su corazón, para llevarle en su mente y corazón a experimentar lo que esta gente experimentó. Y lo que el escritor bíblico escribe con tanto temblor y con tanto poder. Es inspirado por el Espíritu Santo. El sermón ya había terminado, pero él se le ocurre hacer este comentario sobre eso. Él comenta lo que pasó ese día. Ahora, hermanos, esto fue una experiencia que duró largo rato. No es que ellos quedaron admirados y ya. Como decir, yo termino de predicar y nos despedimos y cada uno se va, pero en unos 20 minutos uno le preguntaba a una hermana, bueno, ¿y de qué se trató el sermón? Ya la persona no se acuerda. No, ellos quedaron impactados largo rato. O sea, ellos quedaron boquiabiertos, pero muchos minutos. No puedo saber porque el griego no da
esa precisión, pero lo que sí precisa el griego es que fue largo rato. Ahora bien, esta no fue la única vez que esto sucedió, hermanos. En realidad, esta reacción era recurrente cuando el Señor predicaba. En quienes oían predicar al Señor, esto sucedía. Por ejemplo, leemos en Marcos 1, 21 al 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Versículo 22. Y se admiraba, nuevamente la palabra de plexo, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Exactamente el mismo comentario que hace Mateo lo hace Marcos. Exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿de qué es que estaban admirados ellos? Nuestro texto dice, de su doctrina. Es decir, de la enseñanza, de la instrucción del Señor. Lo que el Señor habló no eran meros mandamientos. No era mera palabra de hombre, sino que su predicación provenía y provino directamente del Padre, directamente del cielo. Esto es lo que él afirmó. Leamos Juan, por ejemplo, 7, 15 al 18. Y se maravillaban los judíos diciendo, otra vez maravillados, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Noten entonces que lo que el Señor hablaba no era propiamente de él como hombre, sino que hablaba la mismísima palabra de Dios el Padre. Así que la razón del impacto en su mensaje es que Cristo habló la palabra de Dios. Pero, ¿por qué estaban asombrados? ¿Acaso no habían escuchado ellos a otros maestros, a otros eruditos, hablar del Antiguo Testamento? ¿No tenían rabinos y sabios, como Nicodemo, por ejemplo, que era un gran maestro, que les enseñara las Escrituras, como Gamaliel, por ejemplo, que entrenó a Pablo o a Saulo? Claro que sí, ellos tenían grandes maestros, tenían 2 grandes escuelas, entre otras cosas. Pero hay algo en este último. Él no es como los otros. Él no se parece a nadie. Es totalmente distinto. Y por supuesto, pensar en esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. El maestro, la razón de la reacción. El maestro, la razón de su reacción. El versículo 29 nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está la razón. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro texto dice, hermanos, que él no enseñaba como lo hacían los escribas. Así lo leemos, y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Ellos eran una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y su exposición su ocupación profesional. Era una profesión, eran profesionales estudiando la ley, interpretándola y enseñándola. Es decir, estudiar y exponer la ley era literalmente su profesión. Estaban dedicados a ello de tiempo completo. No hacían nada más. No había un tiempo definido de estudio, sino que ser escriba implicaba toda la vida. Es decir, comenzaba desde muy temprana edad a estudiar y después de muchos años
cuando ya tenía un bagaje escritural y ya interpretaba la ley y las escrituras, entonces comenzaba a enseñar. Por lo tanto, se esperaba que su trabajo fuera excelente, ¿no? Si es una persona que se dedica de tiempo completo a todo eso, pues cuando la persona se para y enseña, pues su enseñanza debe ser excelente. O debería ser excelente. Es por eso que nosotros encontramos, no Nicodemo no era un escriba, pero era un maestro, y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando le habla del nuevo nacimiento. El Señor le dice a Nicodemo en el capítulo 4 de Juan, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo se queda como asombrado, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, si yo le estoy hablando cosas meramente terrenales, imagínense, el nuevo nacimiento es meramente terrenal, ¿cómo será si le habla a las celestiales? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, se supone que debes ser excelente interpretando las escrituras, porque tienes tu vida dedicada en ello. Eso era un escriba. Ahora bien, en su afán de resguardar la ley, ¿qué habían hecho ellos? Ellos se inventaron normas para protegerla. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Esta es la ley. Aquí, este atril es la ley. Pero ellos no querían que la ley fuera contaminada. Entonces ellos comenzaron a inventarse una serie de normas, como una cerca de protección, antes de llegar a la ley. Y esa cerca de protección llegó a ser tan grande, tan grande, tan grande, que era imposible llegar. Por ejemplo, lavarse las manos. Lavarse las manos para comer. Esto es lo que leemos, por ejemplo, en Marcos 7, 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, note que no dice aferrándose a la ley o aferrándose al Antiguo Testamento. ¿A qué se aferraban ellos? A la tradición de los ancianos. Lavarse la mano era una mera tradición, era un invento, como muchos de los inventos de los evangélicos, ¿no? De nosotros, que nos inventamos cosas y le ponemos cargas pesadas a la gente, pero Dios no ha dicho eso, no ha mandado eso. El Señor nos llamó a libertad. Entonces aquí dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, las camas. Estoy en Marcos 7, 1 al 8. Voy en el versículo 5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Note que la pregunta no es ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley o conforme al Antiguo Testamento? Sino ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, dice el Señor, a los fariseos y a los escribas. Hipócritas, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, tradición de ancianos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque dejando el mandamiento de Dios, es la ley, os aferráis a los mandamientos de hombres. Versículo 8. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
interesante predicar este texto algún día. Pero hoy lo traigo aquí como ejemplo de la hipocresía, ¿sí?, de los escribas cuando ponían cargas a la gente. Eso era lo que ellos predicaban. Pero cuando el Señor Jesús llegó, Él dijo, ¿oísteis que fue dicho? Cuando el Señor dice oísteis que fue dicho, se refiere a esas tradiciones, a esos mandamientos de hombres, no a la ley. No a la ley. Oísteis que fue dicho, se refiere a eso. Y luego dice, pero yo os digo, o sea, Él trae la ley. La ley del Antiguo Testamento Él la trae, pero yo os digo. ¿Se entiende? El Señor está limpiando esa cerca para que la gente pueda venir a la ley, para que la gente pueda conocerlo a Él. Claramente podemos notar la gran diferencia entonces entre lo que enseñaban los escribas y lo que enseñaba el Señor, con razón. El asombro, ¿no? Era un sermón, era un mensaje totalmente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Los escribas enseñaban puras tradiciones de hombres, mientras que el Señor hablaba palabras del cielo, la palabra de Dios. Esdras fue un escriba que escribió la ley y la ordenó sistemáticamente. Esdras lee la ley al pueblo. Esto lo leemos en Nehemías 8, 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Se refiere a la edad. O sea, Samuel todavía no me está entendiendo, ¿sí? De todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, Esdras era un escriba auténtico, un escriba verdadero. Él no se había inventado cosas, sino que él iba al libro de la ley. A esto es que el Señor se refiere. Ahí tenemos entonces un ejemplo de lo que era el trabajo de un escriba. Ahora, hermanos, nuestro texto dice que el Señor no hablaba como los escribas. Es decir, el Señor ni hablaba como los escribas, ni como ningún profeta de la antigüedad, ni como ningún profeta de esos días del Señor. Así que Cristo, así que como hablaban los de antaño, no lo decía el Señor, porque los de antaño decían, así dice el Señor, palabra de Jehová que vino a mí. Eso era lo que ellos decían. Pero Cristo no dice eso. En este sermón es impresionante lo que vamos a leer. Y nosotros deberíamos al leerlo quedar igual de lelos como quedaron ellos. Porque ellos estaban acostumbrados a, así dice el Señor, palabra de Jehová que vino a mí. Y fuera de eso, les torcieron el mensaje y les pusieron un poco de mandamientos de hombres. Pero cuando viene este no dice así. Este dice, pero yo os digo. Nuestro texto dice que el Señor hablaba como quien tiene autoridad. Es decir, no es una autoridad delegada, sino que Él es la autoridad. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Él es autoridad. Esto asombraba a muchos y ofendía a muchos. Es decir, el sentido de la palabra en griego es que tiene capacidad. Autoridad es capacidad. Es decir, el que habla no tiene necesidad de decir, así dice Jehová, o palabra de Jehová que vino a mí.
o así dice el Señor. No, Él no tiene necesidad de decir eso, sino que contundentemente en el sermón Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esa es la contundencia del sermón del Señor. Así que el Señor habla con total dominio, con plena libertad de acción, con todo derecho a actuar sin ninguna restricción, ni restricción moral, ni restricción intelectual, ni restricción espiritual. Veamos los ejemplos en el sermón. Capítulo 5, versículo 11. Por mi causa, versículo 17. No he venido para abrogar la ley, versículo 22. Pero yo os digo, versículo 28. Pero yo os digo, versículo 32. Pero yo os digo, versículo 34. Pero yo os digo, versículo 39. Pero yo os digo, versículo 44. Pero yo os digo, versículo 25 del capítulo 6. Por tanto os digo, versículo 29 del 6. Pero os digo, versículo 5 del 7. Hipócritas, versículo 6 del 7. No deis lo santo a los perros. Versículo 13 del 7. Entrad. Versículo 15 del 7. Guardaos con autoridad. Ese es el sermón. Eso era lo que los admiraba. Eso era lo que lo veían extraño. Este es raro, este es otro. Este no es como los que hemos seguido toda la vida. Amados hermanos, escuchemos lo que dice en el Sermón del Monte, muy especialmente en los versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, el que me dice. No todo lo que le dice al Señor, 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 no. Él no dijo eso. Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esto fue suficiente para crucificarlo. Se hizo como Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, ginosco, nunca os amé. Y luego, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es este maestro? ¿Quién es el que puede hablar así? Entonces tenemos dos elementos, hermanos. Tenemos el sermón, pero tenemos al maestro del sermón. Hemos de atender al sermón, pero hemos de recibir en nuestras vidas al maestro. Hemos de intimar con el maestro. Hemos de tener una relación íntima, personal y verdadera con Cristo. Hermanos, sencillamente Cristo no tartamudeó. Cristo no vaciló. Cristo no titubeó. Cristo aplicó su mensaje diciendo, el que me oyere, le compararé. Eso está en los versículos 24 al 26 del 7. El que me oyere, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oyere. Ahora, hermanos, el texto en estos versículos son todo cristología. Son cristológicos por donde usted los mire. No hay nada en el texto que uno pudiera decir, esto no es cristología. Todo es cristológico. Los versículos que hemos leído hoy son enormemente y por excelencia cristológicos. Estos versículos nos enseñan la autoridad de Cristo. Solo Cristo tenía la autoridad moral para predicar estas verdades. Cristo es mayor que los escribas. Él es Dios y por lo tanto el único
que cumplía perfectamente esta predicación. El único que cumplió perfectamente y vivió plenamente su sermón es Cristo. Hermanos, les tengo noticias. No hay ni un solo predicador sobre la faz de la tierra que sea capaz de vivir al 100% lo que predica. Se me van a ir de la iglesia por decir esto. Pero no importa dónde vayas, igual el de allá tampoco va a vivir lo que predica. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Esto no lo dice cualquiera ahí ante la congregación. Hay que tener mucho temor, mucho respeto, mucha conciencia también, para entender que ningún hombre en la faz de la tierra ha sido capaz de vivir al 100% lo que predica. Ninguno. En la religión que sea. Esto de entrada tumba el orgullo de muchos, golpea la arrogancia de muchos y nos lleva a humillarnos. Esta verdad eterna del Evangelio que acabo de decir nos lleva a doblarnos, a decir, Señor, ayúdame, porque estoy frente a una congregación. Pero el único que vivió al 100% su sermón es el maestro de maestros, el predicador de predicadores, el pastor de los pastores. Cristo fue manso. Cuando él predicaba de la mansedumbre en su sermón del monte, él ya lo estaba viviendo. Cristo fue humilde. Cristo limpio de corazón, hermanos. Y él dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién era el único bienaventurado ahí? Bienaventurados los mansos. ¿Quién era el único manso ahí? Bienaventurado el humilde. Cristo fue pacificador por excelencia. Él fue sufrido. Él fue sal verdadera, luz verdadera, justicia verdadera. Su justicia superó con creces la justicia de los fariseos. Cristo vivió 100% su sermón, predicó y aplicó. Cristo habló con autoridad porque Él es la palabra encarnada. Él es la predicación, Él es el Evangelio vivo. Nuestro texto nos enseña que la ley de Dios es suficiente para la vida. Está en el Evangelio, está en Cristo. No es necesario añadir nada más. No es necesario las tradiciones de los evangélicos, las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los escribas. No son necesarias, hermanos. Vive el Evangelio, sé libre. Y esa es mi intención al predicar esto. Que seas un cristiano sin cargas pesadas. Que vengas al culto alegre, sencillo, que cantes con libertad. Hermanos, estas cosas os predico para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Has pecado mucho en esta semana? Dóblate, arrodíllate, pide perdón y canta con libertad. ¿Me estoy haciendo entender? Les aseguro que yo no soy mejor que ustedes. Se lo aseguro, no, eso es fácil de detectar. Usted es mejor, hermano. Dios, en su infinita misericordia, le place poner los hombres más débiles a pastorear, a fin de que toda la gloria sea para Él. ¿Se está entendiendo? Lo que estoy tratando de hacer es quitar su mirada de acá y que usted fije sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que lo siga a Él, que le sirva a Él, que venga con alegría porque viene a servirle a Él, porque viene a adorarle a Él, porque viene a ver en su hermano la imagen de Cristo. Cuando Cristo predicó, Él fue cristocéntrico. Es decir, la gente pudo verlo, admirada lo veía Él. Cristo enseñó la doctrina del Padre, Cristo enseñó con autoridad. Los escribas y fariseos añadieron mandamientos de hombres a la ley.
Los versículos nos hablan de la naturaleza de Cristo, de quién es Él. Todos los versículos anteriores del capítulo 5 hasta el 7 hablaban de lo que Él predicó, pero estos versículos nos hablan de quién es Él. Los que predicamos, hermanos, debemos cuidarnos de no enseñar como doctrina puros inventos humanos, puros mandamientos de hombre. Dios nos guarde de enseñar tecnicismos teológicos, de enseñar teología, de pararnos aquí a hablar palabras teológicas. Dios nos guarde de eso. Lo que la gente necesita es el Evangelio, hermanos. Lo que tú necesitas es a Cristo. Nosotros no idolatramos el sermón, sino que adoramos al Dios del sermón. Nosotros no idolatramos el sermón del monte, adoramos al quien lo predicó. Hermanos, es un error fatal detenernos tan solo en las enseñanzas éticas, en las enseñanzas morales y espirituales del sermón del monte. Hay algo aún muchísimo más importante, y es conocer a quien lo predicó. Y esto es quizá la centralidad de nuestro texto. Por eso mi título en este sermón: he ahí, hermanos, el maestro del sermón. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu misericordia. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, ¿cuántas veces en este púlpito, en otros púlpitos, yo mismo he enseñado mandamientos de hombre? Doctrinas de tradiciones que a veces son buenas, que no necesariamente sean malas o malignas, pero que se convierten en pervertidas cuando alejan a la gente de Cristo. Y la gente cree que está aprendiendo, cree que está creciendo, pero se están alejando cada vez más de Cristo, porque nos hemos embotado en mandamientos de hombres, en interpretaciones, en cosas meramente humanas, y no nos hemos enfocado en conocerte, pues el conocimiento que tú demandas y requieres es el conocimiento relacional, no el conocimiento intelectual. Es conocerte, y es un conocimiento que viene por relacionarnos contigo, no por estudiarte. Oh Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a comprender que es tan importante relacionarnos contigo, tener una relación íntima y personal contigo. Ese es el conocimiento que salva, ese es el conocimiento el cual obtendremos y tendremos por la eternidad, pues en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Seguramente hasta aquí, hasta este día de nuestra vida cristiana, tendremos que decir, como dijo Job: de oídas te hemos oído, pero abre nuestros ojos para que te veamos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte, como dijo Job: mas ahora mis ojos te ven. Y eso le vino ese conocimiento porque tú lo trataste, porque se relacionó contigo, porque tuvo una relación íntima y verdadera contigo, Señor. Así que Él te conoció. Lo que tuvo antes era su religión evangélica, era su religión judía o la religión que tuviera. Lo que nosotros podemos tener hasta este día quizá en nuestra religión, pero no es el conocimiento tuyo, no es a Cristo. Oh Señor, yo te ruego entonces que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para verte, Maestro, para recibirte a ti. Oh bendito Salvador y Señor. Padre, podemos orar porque nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo nos concedió el mérito, nos hizo el mérito en la cruz. Abrió la franca entrada hasta tu misma presencia. Por eso te rogamos, Señor, ayúdanos a contemplarte, pues no podremos adorarte si realmente no te hemos contemplado, si realmente no te hemos conocido. Bendito seas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios.
de Cristo que al reino